iniciar el estudio de la escuela bíblica en esta mañana, ¿verdad? Domingo 15 de enero, ya vamos a pasar al otro año, ¿verdad? Resulta que en el estudio bíblico para la escuela dominical es un estudio que ayuda mucho a aclarar todas aquellas confusiones que en otras iglesias carismáticas dan por sentado que es una doctrina, mas sin embargo nosotros tratamos de clarificar los puntos equivocados, ¿no?, en cuanto a la confusión carismática. Y la confusión carismática tiene que ver con todas aquellas iglesias que son carismáticas, ¿verdad? Y que se caracterizan por ser pentecostales, porque su doctrina la toman de hecho de los apóstoles. Y en el capítulo 2, iniciando porque le dan énfasis al bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia aparte de la salvación, pero eso no es cierto. Ahora, hoy día hay muchas iglesias que dan por sentado que de Hechos de los Apóstoles tienen que sacar muchas doctrinas, mas sin embargo el Hechos de los Apóstoles hemos estado estudiando 2 domingos atrás que no es un libro para sacar doctrina, porque Hechos de los Apóstoles es la práctica de la vida de los apóstoles en una transición de la vida del reino hacia la vida de la iglesia. Eso hemos estado estudiando, ¿verdad?, en Hechos de los Apóstoles. También no es un libro didáctico donde vamos a sacar el aprendizaje de doctrinas, aunque hablara de algunas cosas que pueden ser doctrinas, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora entonces, pero todos estos eventos que se dieron en Hechos de los Apóstoles fueron eventos que no se han vuelto a repetir. Por ejemplo, el día de Pentecostés no se ha vuelto a repetir. No hemos tenido a través de la historia de la iglesia otro hecho, así como en el capítulo 2 de la venida del Espíritu Santo. Ahora todos los creyentes, a través de confiar en Cristo, inmediatamente recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Hechos de los Apóstoles era la transición de la vida del reino hacia la vida de la iglesia, de los evangelios a las cartas del apóstol Pablo y de los otros apóstoles. Es decir, esa transición nos da por sentado pues los cambios que tuvieron que haber, por ejemplo, de la vida de Israel, que era simplemente excluían a todas las demás naciones, pero ahora en la iglesia se incluyen todas las naciones, es decir, todas las razas humanas que pueden haber en la tierra. Ahora entonces, clarificado eso, terminamos pues en esa transición de Hechos de los Apóstoles, los eventos, por ejemplo, 4 eventos que aparecen de la venida del Espíritu Santo en una forma distinta. Ahí en Hechos de los Apóstoles no se ha vuelto a repetir. Pero el pasaje más indicado quizás para la vida de la iglesia de esos 4 eventos que se dieron, es decir, de la venida del Espíritu Santo, hay uno que es pues el que podemos aplicar a la vida de la iglesia, cuando el carcelero de Filipos se bautizó, ¿verdad? Ahora entonces podemos decir que ese pues era un libro, o es un libro que lo debemos de ver de esta manera, un libro de transición y un libro histórico de la iglesia, cuando la iglesia empezó a caminar. Ahora, no es un libro didáctico donde vamos a aprender doctrina. Ahora vamos a ver también otro tema importante que se enfatiza en las iglesias carismáticas y quizás que es uno de los puntos principales, ¿no?, que
que estas iglesias dan por sentado que se debería de practicar. Más sin embargo, nos damos cuenta que a través de todos los eventos de grandes cruzadas evangelísticas, siempre van metiendo las cruzadas de sanidad también. Ahora, la pantalla es evangelismo, pero más sin embargo no es tanto evangelismo. Si vamos a ver esas grandes cruzadas, la gente, ¿qué es lo que llama a venir al frente? No tanto la gente que se salvó, sino más bien vamos a orar por los enfermos para que sean sanados. Ahora, ha habido tanta decepción de muchos creyentes que fueron a cruzadas pensando que iban a ser sanados. Más sin embargo, no es que no hayan sanidades hoy día. En todos los tiempos han habido milagros, ¿verdad? Porque el Señor que tenemos no ha cambiado, es el mismo. Desde el inicio de todas las cosas hasta hoy día no ha cambiado, es el Dios que hace milagros. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Se han confundido los valores, ¿verdad?, dentro de las iglesias. Y algunas iglesias, para tener protagonismo, le dan énfasis a esto de las sanidades. ¿Para qué? Para que la gente venga. Ahora entonces, más sin embargo, deberíamos de ir, predicar el Evangelio, ¿verdad?, y que la gente se convierta, para que dentro de la iglesia nosotros también podríamos esperar un milagro, ¿no?, que Dios va a hacer en la vida de los creyentes, y no precisamente en una cruzada. Ahora, allá en Guatemala pasó un fenómeno muy triste. Ahora entonces, y el fenómeno es que hubo una gran campaña no evangelística, sino de sanidad divina. Y resulta que la gente estaba a la expectativa ahí del predicador, y el mensaje pues fue un mensaje que un mensaje emotivo, y la gente empezó a esperar el momento donde los enfermos iban a ser sanados. Y resulta que pues después de que el evangelista o el predicador dio su mensaje, que fue un mensaje donde más se habló de Satanás que de Cristo, porque estaba dándole una patada a Satanás, donde mandaba a la gente al infierno, ¿verdad? Y en el momento que oraron, el pastor o el evangelista dijo, quiero que este momento de la oración para los enfermos sea no solamente una oración de fe, sino una oración de acción, donde los enfermos demuestren que realmente Dios ha hecho un milagro. Y en el momento de la oración, cuando el pastor estaba orando, algunos gritaban, ¿verdad?, y le daban gracias a Dios. Y hubo una mujer que levantó su muleta y dijo, el Señor me ha sanado. No podía caminar, ahora camino. Otra mujer dijo, yo estaba ciega y ahora veo. Y cuando terminó el predicador de orar, estaba una niña inválida ahí en una silla de ruedas, llorando. Y la niña dijo, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me sanó el Señor? Yo quería caminar y yo no me he sanado. Y le dijo al pastor, ven y predique, que ora por mí. Quiero levantarme de esta silla. El pastor oró y no se levantó. Quedó siempre paralítica. ¿Y qué fue lo que pasó realmente ahí, hermanos? ¿Quién es el que hace milagros? ¿El predicador o lo hace Dios? Es Dios. Entonces, dentro de los propósitos de Dios pueden suceder muchas cosas, ¿no?, que vamos a estudiar
en este día y quizás el próximo domingo vamos a hablar acerca de esto, ¿sigue sanando Dios hoy en día? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Sí, sigue sanando. Pero veamos cómo es que lo hace, ¿verdad? Ahora entonces, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 dice: ved ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hago morir, yo hago vivir. A veces le echan la culpa al diablo, ¿verdad? De la muerte. La gente. ¿Quién dice que hace morir, hermano? Dios. ¿Y quién hace vivir? Dios. Ahora entonces, el hecho de que alguna gente muera, bueno, a lo mejor se murió porque Satanás se lo llevó. No. Las disposiciones de la vida del ser humano no está en las manos de Satanás, está en las manos de Dios. También dice: yo hiero y yo sano. Yo hiero y yo sano. Entonces, este versículo está diciendo que el único que puede sanar, ¿quién es? Dios. Dios puede sanar. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Es decir, este versículo da por sentado que el único que puede disponer del control de todo es Dios. Y si Satanás llegara a hacer algo, va a ser porque Dios le ha dado permiso, ¿no? Pero no porque Satanás tenga el control de todo. Ahora entonces, Satanás es el Dios de este mundo. Y cuando decimos esto, podría decir, bueno, entonces quiere decir que Satanás tiene el poder para hacer, no, si Dios lo permite, si Dios le da autorización. Dios tiene control de todo, aún de Satanás. Ahora entonces, este versículo da por sentado que el que hace una sanidad no es un pastor, no es un predicador. Y me decía un hermano: fíjense, yo que le he dicho a algunos pastores que oren por mí y no quieren orar. ¿Y usted por qué no ora? Pues sí, porque resulta que yo me considero que he pecado mucho. Solamente tiene que confesar su pecado al Señor y el Señor inmediatamente vuelve a la comunión con usted y usted puede orar al Señor. Entonces significa que cualquier creyente puede orar. Nadie tiene más poder que otro. Somos hijos de Dios y entonces Dios oye las oraciones de aquellos que le buscan. Amén, hermanos. Dios oye las oraciones de aquellos que le buscan. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Miren, esa palabra, grandes y ocultas, que el ser humano no entiende, no alcanza a comprender. ¿Por qué es que algunas cosas que pensábamos que eran difíciles para Dios fue tan posible, ¿verdad? Y lo hizo tan así que el hombre se queda hasta con la boca abierta y dice: bueno, pensé que esto no tenía remedio. Ahora entonces, enfermedades que el doctor dijo: estás desahuciado, ya no tienes remedio, ven para tu casa y muérete. Pero hay gente que oró y se sanó. El médico dijo que no se podía, pero Dios dijo que sí se podía. Son cosas grandes, ¿sí? ¿Verdad? Y que el hombre a veces no entiende. Pero así es Dios, ¿verdad? Ahora entonces, veamos algo más aquí. Toda enfermedad es debido
pecados personales, pero no siempre. Pero estas iglesias carismáticas, ¿verdad? Casi que siempre el énfasis es: tú estás enfermo porque has cometido pecado. Un pecado te ha llevado a estar enfermo. Y es más, los demonios te tienen atrapado, porque esos demonios de la enfermedad te tienen ahí atrapado, ¿verdad? A todos le llaman demonios. Ahora entonces, significa entonces que trasladan, ¿verdad?, el principio bíblico a otra dimensión diferente. Es decir, no siempre una persona se va a enfermar porque ha cometido un pecado personal. No siempre. Hay enfermedades. Ahora, una pregunta importante, hermano. ¿Se enferman los inconversos? ¿Nos enfermamos los creyentes? Sí. Ahora entonces significa que toda la raza humana está enferma. Se enferma. Y ya vamos a ver por qué. No necesariamente, esa es la respuesta, ¿verdad? No necesariamente. Las razones bíblicas. Vamos a ver las razones bíblicas por qué, por qué las enfermedades. Número 1, el origen de la enfermedad y la muerte física en la raza humana es debido al pecado ¿de quién? De Adán. Recuerden que ¿qué le dijo Dios a Adán? Bueno, tú puedes vivir aquí feliz, puedes tener comunión conmigo, puedes moverte aquí en este huerto, ponle nombre a los animales, a las plantas, a todo lo que hay aquí, trabaja para mí, ¿verdad? Y vamos a tener una buena relación. Pero ¿sabes? Allí en el jardín del Edén también hay un árbol que te prohíbe que comas de ese fruto. Es el fruto del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte no existía. No existía. Es decir, en el jardín del Edén no había muerte. Nosotros diariamente aquí en las noticias de nuestro país podemos ver cómo la muerte, ¿verdad?, es algo genérico prácticamente aquí en este país, ¿verdad?, que nos ha creado gran fama, número 1 en violencia, la gran fama. Entonces la gente ve muertos ahí en bolsas y ve enrollados, ¿verdad?, en sábanas, y la gente lo veía como algo normal y que no debería ser así, ¿no? La gente se ha acostumbrado tanto a eso. Más sin embargo, en el jardín del Edén no existía la muerte. Ahora, pero Dios le advirtió al hombre y a la mujer: el día que coman de ese fruto, ciertamente van a morir. Ciertamente van a morir. Ahora entonces, y estaba el árbol ahí, ¿verdad? Y el fruto dice que era apetecible, bueno, se miraba bueno para comer. Y resulta que la mujer, ¿verdad? La mujer iba al frente de ese árbol. Y dice que, pues, era codiciosa del fruto, ¿no? Y de repente Eva tomó del fruto y le dio a su marido. ¿Debía de haber aceptado el comer de ese fruto del marido? No. Porque era una decisión individual, ¿no? Ahora, Adán bien pudo haber rechazado el fruto y decir no, porque Dios ha dicho que si comemos de ese fruto vamos a morir. Mas sin embargo, no había otra mujer en el jardín del Edén, solamente Eva. Y bueno, y se muere Eva, entonces me quedo otra vez solo. Ahora entonces, pero esas fueron las circunstancias, el pecado de Adán. Ahora entonces, hermano, este pecado nos lleva a que toda la raza humana lo pueda heredar. Entonces, y las enfermedades las heredamos de Adán y de Eva. Porque para morir, ¿qué se necesita, hermano?
porque hay diversas formas de morir, ¿no? Pero pues, de hecho, Dios esperaba que la gente se muriera, ¿no? A través de una enfermedad. Ahora entonces, y vemos aquí este versículo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, y la gente a veces dice, bueno, yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan pecado. Pues es una herencia. Dice que por el pecado, ¿verdad? Por el pecado la muerte, y así la muerte pasó ¿a cuántos hombres? Pero ahí incluye a las mujeres también. Sí, la palabra hombre, ahí se habla del género humano. Ahora entonces, pasó a todos. ¿Y cuál es la razón? Por cuanto todos pecaron, todos pecaron. Ahora entonces, eso significa que todo ser humano ahora, hoy día, no puede decir que no es un pecador. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Ahora la palabra todos incluye a todos los seres humanos. Ahora entonces, significa que a través del pecado se arruinó todo. En el jardín del Edén todo era bueno y bonito para vivir. Ahora los psicólogos y los sociólogos y bueno, toda la gente que tiene que ver con las relaciones de los seres humanos y el medio ambiente, dice, bueno, la gente se vuelve mala porque tiene una mala influencia. Y por eso es que tenemos tanta muerte hoy en el mundo. ¿Será cierto eso, no? ¿Cuál era la mala influencia que tenía Adán ahí en el jardín del Edén? No tenía ninguna. Si Dios es el perfecto, el que nunca peca. Ahora, el único con el que Adán podía tener contacto era con Dios mismo. Y entonces no había ninguna mala influencia ahí. Y de hecho, hermanos, tenemos en este mundo tanta maldad, pero fíjense bien que hay algunas pruebas también de la raza humana que no necesariamente la influencia negativa arruina la personalidad de otro ser humano. Por ejemplo, tenemos padres malos cuyo resultado sus hijos son hijos buenos. Ahora entonces significa que lo hemos estado estudiando, ¿no? En los reyes de Israel y de Judá. Algunos reyes fueron tan perversos, tan malos, pero sus hijos hicieron lo contrario. Decidieron practicar lo bueno. Ahora entonces, significa entonces que no es el medio ambiente, sino, y algunos dicen, bueno, la pobreza. Ahora, hermano, hay gente pobre que no es mala y ha vivido de gracia. Y ahora el mundo dice, bueno, la gente dice, no, esto es por la pobreza que son malos, ¿no? No necesariamente un pobre tiene que ser malo porque es pobre. ¿Hay ricos malos, hermanos? Sí. Hay gente que tiene bastante dinero, pero es mala también. Ahora entonces, y Adán y Eva no tenían mala influencia, pero pecaron. Entonces, y ese pecado lo pasó a todos nosotros. Ahora podemos entender por qué es que el hombre es perverso. En Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso. Por naturaleza es perverso. Y sus pensamientos, bueno, los pensamientos del hombre, dice, son solamente la tendencia es hacer lo malo. Hacer lo malo. Ahora entonces, vemos aquí en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice,
pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, en este versículo la serpiente llegó, ¿verdad? Ustedes saben que la serpiente, ¿quién es? ¿Quién es la serpiente? Es el diablo. La serpiente llegó, ¿verdad?, con mentiras, donde la mujer, y le dice: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer dijo, ¿verdad? No, de todo podemos comer, pero de uno no. Porque si comemos de ese, entonces vamos a morir. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo el diablo? No van a morir. Lo que Dios quiere es que ustedes no sean igual a Él. Ahora, hermanos, eso de ser igual a Dios, a cualquiera lo puede sacar, ¿verdad?, de la posición correcta. ¿Cuánta gente en el mundo quiere ser la más famosa del mundo, pues? Y hace todo lo posible para llegar ahí, pero en ese camino hace comete muchas torpezas, hace cosas malas para llegar ahí, para llegar a una posición tan alta. Ahora entonces, significa que desde los estratos más abajo hasta los más arriba siempre hay maldad. Siempre hay maldad. Es decir, en la raza humana su tendencia es hacer lo malo. Pero Dios, a través de su gracia, su misericordia, es que quiere cambiar toda esta situación del ser humano. Dios quiere cambiar las vidas de los seres humanos. Quiere cambiar los caminos de los seres humanos, quiere elevar a una, ¿verdad?, elevar la vida del ser humano a una posición más allá de lo que podemos tener aquí abajo en la tierra. Por eso es que el apóstol Pablo pudo decir: mas mi ciudadanía no está en la tierra, sino ¿a dónde? Porque los ciudadanos del cielo vamos a hacer la diferencia. Los ciudadanos del cielo vamos a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener otros principios, otros valores, porque tenemos una naturaleza diferente al mundo. Y esa naturaleza nueva que tenemos a través de haber confiado en Cristo nos debe llevar a ser diferentes. Es decir, en la vida práctica Dios nos llama a la santidad, ¿verdad? Nos llama a practicar esa vida como creyentes diferente al mundo. Aquí fíjense bien que la iglesia es ¿para qué? La iglesia, para que vengan todos los pecadores. Hay iglesias que no se consideran tan santos que no dejan entrar a cualquiera. Bueno, aquí teníamos un testimonio de un pastor que me dijo: yo ya no vuelvo a jalar gente para esa iglesia. Me invitaron a una campaña y yo quería llevar a unas familias ahí, tal vez ahí se convertían. Yo les había hablado mucho, pero dije yo, tal vez este predicador tiene más poder que yo para hablarle a la gente, tal vez se convierten. Y la llevó. Iba entrando la joven, dice, por la puerta, y el pastor estaba enfrente en el púlpito y le dijo: usted, si quiere entrar a este templo, vaya a quitarse los pantalones y vuelva y regrese y pone el vestido, si quiere entrar aquí. Y entonces resulta que la mujer se fue. El pastor mandó al infierno a la persona en lugar de mandarla ¿a dónde? Al cielo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ahora entonces, la iglesia es para que vengan los pecadores. Y Dios recibe así como son cada pecador, ¿no? Para que cuando ellos confíen en Cristo, van a empezar un camino nuevo. Y en ese camino vamos a tener una diversidad de situaciones que nos van a llevar a hacer entender que nosotros debemos de hacer la diferencia. Allá en la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo
que escribir una carta dura, ¿verdad?, a la iglesia, porque a la iglesia vienen los ladrones a la iglesia, hermano. Vienen los mentirosos, los hipócritas, viene de todo tipo de gente. Viene gente que ha cometido homicidios, ¿sí? Viene gente que anda en lo malo, ¿sí? Ahora entonces, eso es la gente que viene a la iglesia. Y todos hemos sido así alguna vez, hermanos. ¿Sí? Ahora entonces Dios dice, pero Pablo escribió la carta a los tesalonicenses y les dice, escribiendo ahí, ¿verdad? El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje y haga lo contrario que hacía antes, que ayude a la gente con lo que gana. Entonces significa que son valores diferentes. Ya no mintáis unos a los otros, dice, ¿verdad? Para los mentirosos, ya no se mientan unos a los otros. Entonces, esos son los valores nuevos. Ahora entonces, pero en Génesis, Satanás engañó a la mujer. Comieron del fruto, pecaron y llegó la muerte a ellos. Llegó la muerte por el pecado de Adán, y esa muerte la heredamos todos, porque ahora también tenemos esa naturaleza mala dentro de nosotros. En Romanos capítulo 5, versos 13 al 14 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, la muerte ha existido entonces, aún donde no había ley. Es decir, porque a veces podemos pensar, ahora, bueno, la ley nos dice qué es lo malo que hacemos más, sin embargo, en el tiempo de Adán no había ley, es decir, no había una ley como la de Moisés, mas sin embargo pecaron y murieron. La muerte se heredó entonces a toda la raza humana pasada. Ahora entonces, por lo tanto, la muerte trasciende desde Adán hasta la fecha, la muerte continúa. Ahora entonces, ¿cuántos se quieren morir? Nadie quiere morirse. Pero es una realidad en la vida del ser humano, sí. Por eso vemos día tras día que al cementerio va gente. Día tras día, el hermano que salió ya no quiere que le hablemos de la muerte. Día tras día vemos para el cementerio gente que van a enterrar. Algunos creyentes y algunos no creyentes. Significa que la muerte es para todos. Para grandes, chicos, para morenos, blancos, para colochos y pelo lisos, para todos. Y algunos, ¿verdad?, dicen, bueno, aquí en la filosofía del pueblo dice, bueno, que un hombre la muerte lo andaba buscando y se quitó el pelo para que no lo conociera la muerte. Y como lo andaba buscando y no lo halló, es que este pelón me llevo. O sea que se llevó, al mismo se llevó, no se escapó. Ahora entonces significa que la muerte es para todos, es una realidad. Ahora entonces, en el Salmo 90, versículo 9 al 10 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de ira. Este salmo es un salmo de David. Ahora fíjense bien, aquí veamos el tiempo que David podía prescribir de duración para la raza humana. Dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Y un pensamiento cuánto dura, hermano? Así, un pensamiento. Ahora entonces, significa que la vida del ser humano es corta, ¿verdad? Eso del pensamiento es una figura para decirnos que la vida es corta, que no, el ser humano no podemos pensar que vamos a trascender más allá, ¿verdad? Así, más allá de la gente quisiera tener una vida promedio
siquiera hasta los 100 dicen algunos. Pero don Beto Rodríguez tenía 84 cuando el yerno le dijo, muchas felicidades don Beto, ¿verdad? Que cumpla muchos años más, ¿para qué quiero más? Le digo, ya no aguanto los que tengo, le digo. Estaba bien enfermo, en la cama, estaba en la cama pues, y llega a decirle el yerno que cumpla, pero eso es un decir casi siempre, ¿no? Es costumbre de la gente decir que cumpla muchos años más, mas sin embargo el que tiene los años ya no los aguanta, no, dije, ¿para qué quiero más? Le digo, sí, mira la desgracia que estoy. Entonces, y dice, los días de nuestra edad son 70 años. ¿Cuánto es el promedio? 70 años. Todavía en este país hay algunos que por algunos sectores de nuestro país todavía llegan a los 100 años y a 103, 104, ¿verdad? Entonces, pero dice aquí, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora entonces, la gente más robusta dice son 80 años. Pero ¿cómo vive esos 80 años, hermano? Los últimos años. Con molestia. Por eso que vemos a la gente diciendo que me duele aquí, ¿verdad? Me duele aquí, me duele por aquí, y se tocan por todos lados, todo duele. Y en el libro de Eclesiastés dice que se nos caen los dientes, que las piernas ¿verdad? Se encorvan, que los ojos nos volvemos ciegos, ¿verdad? Entonces, es una desgracia, ¿no? Bueno, entonces significa que la edad promedio de un ser humano para este tiempo puede ser esta. Pero algunos de nosotros, quién sabe que lleguemos por ahí. No, hombre. Para todas las enfermedades que el ser humano puede sufrir, ¿verdad? Ahora, y la edad, y los niños que vienen naciendo, mucho menos. Antes, mire, la gente duraba, ¿sabe por qué? Eran bien dietéticos. Yo conozco un niño allá por mi barrio, no toma agua. Todo el mundo lo regañamos al niño. Toma agua, hombre, no. Solo gaseosa. Y la abuelita, como vive con la abuelita ya anda con detrás, tomate el fresquito, tomate el fresquito. Una gaseosa quiero, entonces, y no toma agua. ¿Cuánto le van a durar los riñones, hermano? Y así como va, si no cambia esa forma de pensar de este niño, no va a durar mucho. Porque le está dando mucho trabajo a los riñones. Ahora entonces, antes la gente con esa agüita de los pozos, ¿verdad? Ni siquiera agua potable, no, hombre, en los pozos iba a traer la agua a la gente, ¿no? Agua nacida, ¿verdad? Natural. Y ahora compramos agua cristal, agua de San Miguel, ¿no? Agua del Río Grande de San Miguel, agua de todo. Bueno, y resulta que mi mamá estaba diciendo, yo ya no sé ni a quién comprarle, porque decían que esto de las perlitas era un agua pura, y resulta que ahora es toda basurosa. ¿Qué significa, hermano? Que ya no la cuelan bien, ¿verdad? Se le pasa. Ahora entonces, significa que hasta hemos llegado a este grado, hermanos, de comprar el agua para tomar. Veamos entonces, miren, ahí tenemos a esta anciana, ¿no? Con todo ese, como dice el versículo, ¿verdad? Con todo eso podemos llegar a ese promedio. ¿Sí? ¿A quién se parece este señor? Yo parecido a alguien de aquí conocido, ¿no? Bien, Génesis capítulo 5, versículo 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué pasó con Adán? Murió. ¿Duró bastante Adán? Sí, pero para Adán había
para morir o para ser eterno? Para ser eterno. Ahora, duró bastante Adán, 930 años, pero ¿qué le pasó? Se murió. Ahora entonces, ¿pero va a ser eterno Adán algún día? ¿Sí o no? Sí. ¿Se salvó Adán? Sí, se salvó. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos que se salvó? Hermanito, esto es una cuestión bien importante. ¿Quién le enseñó a sus hijos a hacer sacrificios, hermanos? Adán. Porque Adán vio el sacrificio de los animales en el jardín del Edén, que Dios mató inocentes para vestir al pecador. Adán se había cubierto con hojas de higuero, ¿no? Porque pensaba que a través de las hojas de higuero se iba a cubrir el pecado, pero resulta que Dios no estaba de acuerdo. Eso de quererse cubrir los pecados uno mismo se llama religión. Las religiones intentan de cubrir los pecados de la gente. Y la religión, en lugar de llevarnos a Dios, nos alejan de Dios, haciendo cosas que Dios no quiere. Y Dios le dijo, no estoy de acuerdo, Adán. Mató, sacrificó unos animales inocentes y los vistió a ellos. Y ese sacrificio de ese inocente, pues precisamente nos lleva a pensar que también de ahí tomó la realidad Adán y se la transmitió a sus hijos. Ahora entonces, pero no tenía que pasar por todo esto Adán, ¿no? Había sido creado para ser eterno. Ahora, Génesis capítulo 5, versículo 8 también, y fueron todos los días de Set, el hijo de Adán, 912 años, y murió. ¿Quién duró más, Adán o Set? ¿Quién duró más? Adán, ¿verdad? 930 años, y este, 912. Venía en decadencia la edad, venía para abajo la edad. Significa que cada vez el hombre iba deteriorándose más rápido. Ahora, y fueron todos los días de Enos, 905 años, y murió. De 912 pasó a 905. Y fueron los días de Cainán 910 años. ¿Subió o bajó? ¿Subió o bajó? 905 y este duró 910 años. Este fue un poquito más listo, ¿verdad? No me voy a comer ese pollo condimentado del pollo campero porque me arruina el estómago. Me voy a comer el pollo sancochado con gilotes y cipianes sancochados. Así como era antes, las ancianas de antes era la sopa, sí, ¿verdad? No andaban con tantas cosas. Y le echaban algunas hojitas de cualquier cosa, pero bueno era, ¿no? Ahora, bueno, número 2. Ya vimos que por el pecado de Adán llegó la muerte. Ahora, el pecado de Adán y la maldición de parte de Dios nos afectó a través de las personas nacen pecadoras con una naturaleza pecaminosa. Ya nacemos, ¿verdad? Pecadores. Por lo tanto, nadie puede dar por sentado que va a vivir más porque no es pecador. Todos nacemos pecadores. Ahora entonces, un profesor aquí en el Liceo Enrique, cuando yo estaba trabajando ahí, se molestó conmigo porque estaba platicando con una madre de familia ahí sobre este asunto, ¿no? Y él se metió en la plática. Me dijo, yo no estoy de acuerdo que la gente diga que los niños son pecadores. Yo repito lo que la Biblia dice. ¿Y quién tiene más inteligencia, nosotros o Dios? Amén. Hermano, Dios. Y entonces, fíjense bien que por naturaleza nacemos pecadores.
Aquí, ¿cómo dice David que nació él? Vamos a ver el Salmo 51, versículo 5 y Romanos 3:23. Ahora, en Salmo 51, versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, algunos dicen, sí, es que David, ¿verdad?, nació de de sus padres que eran pecadores. No estaban casados. No estaban casados los padres de David, y por eso es que nacieron así en pecado. Como los católicos tienen esa costumbre de que los que están amancebados, dice, ¿verdad? Amancebados estaban los papás de David. ¿Quién eran los papás de David? ¿No ven? Isaí, el papá de David. Pero él, fíjense bien, era una familia establecida. Tenía muchos hermanos David, ¿verdad? Ahora entonces, era una familia establecida. Y en el Antiguo Testamento no vemos los casamientos, ¿verdad? No es como hoy día, ¿verdad? No vemos casamientos. La familia, vemos familias establecidas. Ahora entonces, y David dice: en pecado me concibió mi madre. ¿De cuál pecado está hablando David? Del pecado de origen de Adán y Eva, desde ella, ¿verdad? Está hablando él. Ahora entonces, ya nacemos pecadores, tenemos una naturaleza pecadora, ¿no? Pecaminosa, esa naturaleza. Algunos no entienden esto de la naturaleza pecaminosa. Le voy a poner este ejemplo. Un niño tiene un juguete, tiene otro niño, y como no hay juguete, ¿qué intenta hacer el otro niño? Quitarle el juguete. ¿Es malo lo que está haciendo este niño? Sí, pero esa es una tendencia interna de la mente que tenemos todos los seres humanos a querer hacer el mal, lo malo, ¿verdad? Hay creyentes que todavía roban sandías en la milpa y elote. ¿Sí? Elote también. Ahora, ¿es pecado eso? ¿Pero de dónde viene esa tendencia a hacer eso? De Adán y Eva, de aquí viene. Ahora, ¿es malo hacer eso? Claro que sí. Un hermano que estaba pastoreando una iglesia, me contaron a mí, ¿verdad?, ahí en el caserío, que no lo querían ya como pastor, no lo queremos ya como pastor a este hermano. ¿Y por qué? Le digo yo, si predica bien, sí, pero da mal testimonio. ¿Y por qué? Le digo, yo lo veo como una persona normal, no le veo nada malo. Como no me ve que aquí él no hace milpa, pero va a cortar elotes a las milpas ajenas. Bueno, y eso sí. Y cuando le preguntamos nosotros, como creyentes, ¿por qué lo hacía? Es que para todos da Dios. ¿Era correcto esa idea? ¿Pero de dónde venía esa tendencia? De Adán y Eva, de hacerlo mal. Ahora entonces, todo lo que sale de dentro de nosotros de querer hacer el mal se llama naturaleza pecaminosa. ¿Y todavía la tenemos los creyentes? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. De repente, si una persona nos cae mal, ya estamos hablando de ella. ¿Debería un creyente estar que le caiga mal a la gente? Debería tener una idea diferente, ¿no? Un pensamiento diferente. Pero no llevar a esa idea, ¿no?, a sentir un rencor o odio por la gente. Ahora, esa es la naturaleza pecaminosa. Ahora, veamos otro versículo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, este versículo nos habla de que todos seres humanos somos pecadores, y por ese hecho Dios no puede estar frente a nosotros porque somos pecadores. Dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa entonces que Dios no puede estar, un Dios santo, limpio, sin mancha, sin pecado, no puede estar frente a un pecador, porque Dios prevalece, pero el pecador no prevalece. Si fuéramos en este cuerpo pecaminoso frente a Dios, ¿qué pasaría con nosotros, hermano? Nos morimos. Por eso es que cuando nosotros nos vayamos de aquí, Dios va a cambiar nuestra naturaleza.